¿ok? Entonces yo le dije que ese es un tema candente siempre, ¿verdad? Ya se imagina qué tema es, ¿verdad? Quiero hablarle acerca del diezmo, ¿ok? El diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué se diezma? A veces hay gente que dice, no, que puro dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Va. Le voy a mostrar no solamente bíblicamente, sino la lógica que hay detrás también del diezmo. Le voy a hablar, o sea que hoy vamos a ver desde Génesis hasta el Nuevo Testamento lo que es el tema del diezmo, para que usted sepa con exactitud el por qué usted y yo lo hacemos. Amén. Porque nos dicen de un montón de cosas. Y mire, por lo que hacen un grupo de sinvergüenzas, nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Amén. Y tampoco vamos a poner nuestros ojos en ese tipo de personas. Porque al final de cuentas, Dios cuando nos llame a cuenta no nos va a llamar a cuenta y dice, a ver, ¿por qué no le? Ah, porque aquel y aquel no. ¿Qué decía mi palabra? Entonces yo quiero, abra su Biblia por favor, yo quiero que use su Biblia, porque de eso se trata cuando hablamos de doctrina, una enseñanza en la Biblia. Es importante que nosotros usemos la Biblia, porque si no uso la Biblia, van a ser mis pensamientos, van a ser mis ideas y van a ser todas aquellas cosas que yo me pueda imaginar. Cualquiera puede predicar cualquier tipo de mensaje o se puede inventar cualquier tipo de cosa. No. Y vamos a ir rapidito. Recuérdese que las escrituras, si quiere, si tiene un lapicero, apúntenlas por si al caso no le da la oportunidad de hallarlas en la Biblia. Apúntelas y luego se las vamos a poner también en la pantalla. El día sábado usamos las escrituras porque usamos bastante escritura para hablar acerca de doctrina. Entonces es muy importante que usted lo sepa, para que luego no esté ahí con cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi deber como pastor es enseñarle a la iglesia. Ya que yo cumpla con mi deber de enseñarle a usted y usted obedece o no, o desobedece, ese es un problema ya personal y Dios a usted lo va a llamar a cuentas. Amén. No lo voy a obligar, no le vamos a pedir dinero, porque si se da cuenta, hay una cosa que usted siempre tiene que aprender, que no es como las otras iglesias. Aquí a nadie se le dice, ¿cuántos dan? De, o se le dice que es un ladrón o algo por el estilo. No, no se manipula a nadie. ¿Por qué? Porque cuando le damos nosotros a Dios, se lo tenemos que dar con todo nuestro corazón. Ninguna ofrenda o diezmo que no venga de su corazón, aunque la dé, no es recibida por Dios. Porque Dios ama, dice la Escritura, al dador alegre. ¿Ok? O sea, dice Pablo, no demos ni por necesidad ni a la fuerza. Amén. Entonces es bien específico. Por eso usted cuando ve que oramos nosotros, decimos, hermanos, es tiempo. Amén. Entonces usted trae lo que exactamente Dios ha puesto en su corazón. Comencemos entonces la enseñanza acerca de lo que es el diezmo. Y qué bueno que nos vayan a escuchar en todo lo que son, no sé hasta dónde pueda llegar, porque si está llegando a diferentes lugares, ahora podemos decir del mundo, tenemos una audiencia muy buena allá afuera. Gloria a Dios. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. 27:30. Unos dicen que hay que diezmar, otros dicen que no hay que diezmar, unos dicen que era del tiempo de la ley, otros dicen que ya no existe. Total es de que hay muchas cosas que se opinan. Es un tema muy controversial, muy controversial. Y mucha gente no lo ha hecho porque dice, yo no voy a hacer rico a alguien, ¿verdad? Yo no, miren los sinvergüenzas que son, miren todas las mansiones que tiene, mire todos los Rolls Royce que tiene, mire todos los, híjole, totales de que son lobos rapaces, le dice la Escritura a todo ese tipo de gente. Dice el capítulo 27, versículo 30 del libro de Levítico. Léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué dice? De Jehová es. ¿Qué otra cosa dice? Es cosa dedicada a Jehová. Ahí, por supuesto, le está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Para que tenga el contexto de por qué usamos esa escritura, entonces, para que se dé cuenta de esto. Ahora, vayamos al libro de Deuteronomio,
capítulo 14, versículo 22 y 23. Amén. Si no lo tiene, está en la pantalla, oye, para que no se complique. Así avanzamos. 14, 22 y 23. Dice la Escritura de la siguiente manera. Oiga la primera palabra que usa, por favor. Dice, indefectiblemente. ¿Sí entiende lo que es indefectiblemente, verdad? ¿Ah? O sea que no hay manera de excusarse. Así le está diciendo a Israel. Indefectiblemente diezmarás algo del producto de tu grano. No, algunas cositas, dice. ¿Qué dice? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice. Amén. Ajá, cada año. Al 23 le dije, ¿verdad? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vayamos a la siguiente cita. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ahí está hablando Jesús a los fariseos y se está refiriendo al diezmo, ¿ok? Ahora, puede ser que algunas personas diezmen y se olviden de la parte importante de lo que es el ser interior. Y eso es lo que les está el Señor Jesucristo ahí reclamando a aquellos que diezmaban, pero que no tenían en su corazón justicia y misericordia. ¿Ok? O sea que hay que hacer ambas cosas según el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? A alguien le está sonando la alarma. La justicia, la misericordia y la fe. Oiga lo que dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando dice aquello, ¿a qué se está refiriendo? Al diezmo. ¿Ok? Ahora, vayamos a Lucas capítulo 20, versículo 21. Gloria a Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 20, versículo 21? Porque al Señor Jesucristo le dijeron, ¿por qué no pagas los impuestos? Le dijeron, ¿verdad? Ajá, les voy a decir por qué. No, pero él sí los pagaba, hermanos. Él sí los pagaba. Pero les dio una gran lección en ese momento. Óigalo bien. Y algún día voy a predicar solamente en esa escritura. Ahorita solo voy a usarla como una referencia. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eso le están diciendo los fariseos a Jesús. Nos es lícito dar tributo, o sea, pagar los impuestos. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Para el que no entienda la palabra tributo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y esa era una pregunta con trampa, ¿ok? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Siga. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? O sea, ¿quién hizo esa moneda? ¿Quién la hizo? Esa moneda. El Imperio Romano. César. Por eso era que tenía la carita de César, ¿verdad que sí? Ok, entonces, si lo hizo César, ¿qué dice el Señor? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces mire lo que le dijo el Señor. 25. Entonces le dijo, ¿qué dijo? Pues dad a César lo que es de César. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que cada hombre trae en sí mismo? ¿La imagen de quién? Ajá. Entonces, dadle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. No sé si me entendió. ¿Ah? Amén. Siéntese, por favor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a contestar algunas preguntas básicas en referencia a lo que es el diezmo. De acuerdo a las escrituras, vamos a apelar al razonamiento para que veamos la lógica
que tiene el que diezmemos nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Voy a contestar esta pregunta. ¿Por qué la gente tiene tanto problema en que se dé dinero a la iglesia, pero no a otra institución? ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Por qué la gente, toda la gente, tiene problema en que se dé dinero a la iglesia y no a otra institución? Número 2, vamos a contestar qué es el diezmo. ¿Habla la Biblia del diezmo? ¿Por qué se le debe de dar el diezmo a Dios? ¿Cuál es la razón que hay detrás del diezmo? ¿Por qué se le debe de dar diezmo a Dios? ¿Ok? La siguiente pregunta: ¿es el diezmo solo para la gente del Antiguo Testamento, como muchos dicen, para el tiempo de la ley? Sería la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Se diezmó antes de la ley? Sería la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Debe la iglesia diezmar? ¿Y por qué nosotros diezmamos el día de hoy? Esas son las preguntas que nosotros vamos a contestar. Apunte todo lo que usted quiera, y si nos da tiempo para contestar preguntas, yo le voy a dar la oportunidad para que haga su pregunta. Siempre y cuando sea de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a su capricho, amén, o a cosas que usted se invente. Porque nosotros podemos tener una gran imaginación en referencia a esto, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. ¿Por qué la gente tiene problema con el diezmo a la iglesia? ¿Por qué la gente tiene problema con el diezmo, con que la iglesia, con que el hombre, con que el ser humano, con que los hijos de Dios diezmen? Porque es la obra de Dios en la tierra y no quieren que prevalezca. Sin darse cuenta, hay un ataque a la iglesia para que la iglesia desaparezca, porque recuérdese que la iglesia es la que proclama las buenas nuevas, la que proclama la verdad de Dios, la que proclama la libertad a los hombres que están cautivos en el pecado, la que proclama, aleluya, todas las obras y la obra redentora de nuestro Dios. El diablo no quiere eso, por lo tanto manipula a la gente y prácticamente es un ataque del enemigo para que la obra del Señor no se sostenga. La gente no tiene problema con ninguna otra institución, y ahorita le voy a dar una lista para que se dé cuenta que ahí no dicen nada las personas, a pesar de que se mueven unas grandes cantidades de dinero. Y yo lo invito a usted para que usted investigue. Si usted es una persona que observa, que oye y que mira, se va a dar cuenta de que es increíble cómo se critica a esa parte de la iglesia y cómo, sin darse cuenta, la gente no critica las otras partes, a pesar del abuso que se cometen de las donaciones que se dan. La gente no tiene problema con el impuesto que exige el gobierno a todo ciudadano. ¿Cierto o no es cierto? El gobierno a todos nosotros nos quita una cantidad de dinero y no le pide a usted autorización, no le dice ¿quieres o no quieres? Se lo quita, le gusta a usted o no le gusta. Muchas veces, la mayoría de veces, los gobiernos son buenos o son malos. Son malos, son corruptos, y sin embargo, aleluya, agarran grandes cantidades de dinero conforme a lo que usted gana. Así le van a quitar también, ¿verdad que sí? El rico, el millonario, da más dinero o tiene que pagar más dinero que la persona que gana poco, ¿verdad? Pero nadie tiene problema con eso, a pesar de la gran corrupción que existe en cada uno de los mismos. Número 2, la gente no tiene problema con dar para los partidos políticos. ¿Sabía usted que los partidos políticos son financiados por la gente? ¿Ah? ¿Sabía usted eso? Los que se lanzan para diputados, los que se lanzan para gobernadores, los que se lanzan para esto y para lo otro, se sostienen por medio de donaciones que hace la gente. No le dan el 10%, muchas veces son millones los que estas personas reciben. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos cuestionan cómo es que se manejan esas finanzas en ese tipo, aleluya, de movimientos políticos? Ahorita le acaban de sacar los trapitos al sol a muchos de estos políticos. Ahorita que hay una gran división entre lo que es el demócrata y el republicano,
De repente cuando se hacen esas colectas, ese dinero que se recoge, hace poco le sacaron a uno de que pagaba los mejores hoteles, iba por medio de unos del vuelo charter, amén, comía en los mejores restaurantes. ¿Y sabe de qué comía? ¿Sabe de qué dinero el que estaba gastando? Hello. Exactamente, del dinero que daban las personas. O que dan las personas. ¿Ha ido usted a todo el mundo estar alegando, o los que dieron estar alegando por eso? No lo hay. ¿Por qué? Porque es una obra que se practica allá afuera. No tiene que ver nada con las cosas de Dios. Por lo tanto, aleluya, la gente no tiene problema con los partidos políticos a ayudarlos financieramente. ¿Por qué no? Ahora ahí va el punto. Porque reciben prácticamente o se ganan el favor de ellos. Cuando llega la persona a ser alcalde, cuando llega la persona a ser diputada, cuando llega a ser la persona a ser senadora, entonces aquel que dio le dice: ¿te acordás de mí? Le dice. ¿Oíste? ¿Te acordás de que yo di una gran suma de dinero para que tú tuvieras la oportunidad de hacer una buena campaña? Entonces me tienes que aprobar esta ley, aprobar estas cosas que me convienen a mí financieramente. No hay nada de problema en eso. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente ejemplo. La gente no tiene problemas, gloria a Dios, con dar millones a diferentes movimientos políticos y sociales. ¿Cuántos aquí creen en el aborto? ¿Verdad que no? ¿Sabía usted que hay gente millonaria? Hay mucha gente que dona dinero a estas, ¿cómo? No son compañías, ¿cómo le llaman? ¿Perdón? No les oigo. Asociaciones. Instituciones, ok, instituciones, amén. ¿Y para qué las utilizan? Oye usted a la gente alegar, oye usted a la gente decir: ¡hey! ¿Por qué estás dando tu dinero allí? Mira, están matando un montón de criaturas y todo. Mire, hermano, la gente que da no tiene ese problema. Y mucha gente, solo nosotros los cristianos, los que tenemos principios, somos los que alegamos, decimos: ¿cómo puede ser posible que estén dando dinero para matar a criaturas que no han nacido? No tienen problema con eso. ¿Se da cuenta? Tampoco, ¿sabía usted que, por ejemplo, el grupo o la institución, no sé si es institución también, el LGBT, o en inglés LGBT, y no sé qué otras letras. ¿Sabe usted que esos grupos los sostienen también gente que dona dinero? Gente millonaria, con propósitos. Está también el Black Lives Matter. La vida de los morenitos importa. Amén. También a ellos, aquellos que están por el cambio climático. Mire, son grandes cantidades de dinero. ¿Por qué nadie dice nada allí? Porque no tiene que ver con nuestro Dios. El diablo odia a Dios. El diablo odia al pueblo del Señor. Y lo que trata es de atacarlo para que el pueblo del Señor no tenga lo suficiente para poderse sostener en esta tierra y cumplir con el propósito que Dios ha establecido. Si se da cuenta, toda esta gente que critica, toda esta gente que habla, sin darse cuenta, están siendo usados por el diablo para que frenen la obra del Señor en esta tierra. Porque a ellos no les interesa que la gente sea salva. A ellos no les interesa que la gente vaya al cielo. A ellos no les interesa que la gente vaya o no vaya al infierno, pero a la iglesia sí. Y nosotros somos el pueblo del Señor que nos encargamos de eso. Amén, iglesia. Agregado a lo anteriormente dicho, cabe también mencionar que el abuso del diezmo en algunos hombres o iglesias han hecho que la gente vea con malos ojos el diezmo. Pero no porque un grupo de sinvergüenzas, porque no pueden ser pastores del Señor, no pueden ser siervos y ministros de Dios, ese tipo de personas que se roban el dinero o que se hacen millonarios con el ministerio de la fe. No por ello nosotros vamos a dejar de cumplir con los mandamientos de nuestro Dios, ya que los que hacen ese tipo de cosas, que manipulan a la gente, que le sacan dinero a la gente, que psicológicamente manejan a la gente para que dé dinero y luego ellos se hacen ricos,
no tienen ningún respaldo bíblico para poder ellos enseñar semejante cosa. No por ello nosotros vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha ordenado. Habiendo dicho esto, entonces yo voy a entrar al área de la bíblica, para explicarle, porque quería que usted notara esto. Toda institución en esta tierra se sostiene ¿con qué? A ver, una vez más. Toda institución en esta tierra se sostiene ¿con qué? Hasta que no me contesten todos no voy a seguir. Toda institución en esta tierra se sostiene con, por supuesto, no podemos nosotros negar esa realidad. Entonces, si no hay dinero, no se puede sostener ninguna institución. Habiendo dicho esto, quiero entrar al segundo punto. El primer punto, ¿por qué la gente tiene problema con el diezmo en la iglesia, pero no tiene problema con otras cosas? ¿Se da cuenta? Mire la sinvergüenzada de la gente. Ahora, la siguiente pregunta que quiero contestar es, ¿por qué se le debe de dar diezmo a Dios? O dicho de otra manera, el derecho de Dios de pedir el diezmo a su pueblo. Dígalo bien. Dos preguntas pueden ser contestadas aquí. ¿Por qué se le debe dar diezmo a Dios o el derecho de Dios de pedir el diezmo a su pueblo? Número uno, como ya lo vimos, es una ordenanza, es un mandato, ¿ok? Y ese mandamiento y esa ordenanza tiene un propósito: sostener el ministerio que Dios establece acá en la tierra. No hay otra manera de poderlo poner. Pero voy a darle algunas de las razones por las cuales, y usted me dirá si bíblicamente Dios está en lo correcto para demandar de nosotros diezmos, sí o no. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Órale pues, ahí le va. Número uno, ¿por qué Dios tiene el derecho de pedir el diezmo? Lo dice en su palabra, ¿verdad? Ya lo vimos en Israel, luego vamos a brincarnos a las demás escrituras. El derecho de Dios de pedir el diezmo. ¿Por qué Dios tiene el derecho de hacerlo? Número uno, porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios creó todas las cosas. Mire lo que dice Hechos 17:24. Ponte las pilas ahí con las citas bíblicas, por favor. A ver, léalo conmigo y apúntelo. Si no tiene la escritura, apúntelo, por favor. Dice, a ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Hechos 17:24. ¿Qué dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es creador de todas las cosas, ¿ok? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, ¿qué dice? En templos hechos por manos humanas, dice. ¿Ok? Lo que le quiero mostrarles es que Él es creador de todas las cosas. Número dos, Dios es el dador de la vida de todo hombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es el dador de la vida de todo hombre. Y lo vamos a comprobar con la escritura rápidamente. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? He aquí todas las almas. ¿Qué dice el Señor? Léalo. Todas las almas, ¿qué dice? O sea, todo ser humano son míos, dice. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Siguiente cita, Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios. ¿Qué dice? Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. ¿Y qué dice? Y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién lo hace? Nuestro Dios. Mire, hermano, si usted y yo tenemos vida, ¿a quién se la debemos? Exactamente. Él es creador de todas las cosas y Él es el que nos da vida a todos nosotros. Dese cuenta el derecho de Dios para hacerlo entonces, el por qué Dios lo pide. Número 3, para ir más específico, porque Dios es dueño y señor de toda la tierra. En pocas palabras, ¿aquí cuántos tienen terrenos? Levanten la mano los que tienen terrenos.
No sea mentiroso, algunos tienen terrenos. Ah, ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Ese terreno, esa tierrita que usted tiene, no es suya. ¿Sabe a quién le pertenece? A ver, muéstreme a quién le pertenece esa tierra que usted tiene ahí. Exactamente. O sea, Él es dueño de la tierra. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo con escrituras. Salmo 24, 1 al 2, ¿qué dice? Ahí se lo van a poner. De Jehová es la tierra. A ver, léalo conmigo, ¿qué dice? De Jehová es la tierra. O sea, nadie puede decir, no, esta es mi tierra, porque usted no creó la tierra. En el principio, dice Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Usted no creó la tierra. Entonces, la tierra que usted tiene, ¿qué onda? Ajá. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué dice el versículo 2? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, dice la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente cita, Ezequiel 9:29. Voy. No. Te brincaste Ezequiel 9:29. Perdón, Éxodo, no es Éxodo 9:29. Te brincaste Éxodo 9:29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos. Ese es Dios hablándole a Moisés. Extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Sabe quién mantiene la tierra? Usted no la mantiene. Quien la mantiene es el Señor. ¿Se da cuenta por qué Él tiene derecho? Va, sigamos. Ahora sí, Salmo 89:11. Me brinqué una, vos, sí, me brinqué una, pero dale, porque si no, no vamos a terminar. A ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Tuyos. Ahí le dice el salmista, le está diciendo a Dios, tuyos son, ¿está de acuerdo con el salmista? Tuyos son los cielos, la tierra, el mundo y su plenitud. ¿Y qué dice? Tú lo fundaste. Entonces, ¿quién es el dueño? Ok. Entonces estamos sabiendo el por qué Dios tiene la capacidad, la autoridad para poder decir semejante cosa. Yo no lo puedo hacer porque yo no soy dueño de absolutamente de nada. Sigamos. Porque Dios es el dueño de todos los animales y cosas que le permiten subsistir. O sea, los animales no solamente son de Dios, sino que también las cosas que los animales comen, Dios se las da para que puedan vivir. Por ejemplo, usted hoy se pudo haber comido su pollito, su pescadito, su steak. ¿Quién agarró a esa vaquita? ¿Quién la sostuvo ese pollito? ¿Quién? Nuestro Dios. Aleluya. A ver, veámoslo entonces. Él es el que hace que subsistan, tales como el agua, la hierba y todo lo que es necesario para la vida. Veamos lo que dice el Salmo 50, 10 al 12. A ver, lea lo que dice la escritura, por favor. A ver, todos juntos, ¿qué dice? Eso lo dice Dios. Porque mía, así dice Dios, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿Cuántos de aquí tienen perritos? ¿Sabes que todos esos son de Dios también? Y los gatitos, y los loritos, y todo lo que usted se imagine. Todos los animales, ninguno de nosotros lo creamos. Él los creó. ¿Ok? ¿Y qué dice Él? Son míos todos. Amén. ¿Qué dice Él? Sigamos con el versículo 11. ¿Qué dice? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice? Me pertenece, dice Él. ¿Quién lo está diciendo? ¿Es su animal o es del Señor? Es que si Él no se lo da, usted y yo nos morimos de hambre. Sigamos con el versículo 12.
Si yo tuviese hambre, dice el Señor, ¿qué dice? Yo no te lo diría a ti, le dice. Qué tremendo va. Porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, todito. Cuando dice plenitud, dice, lo abarca todo, dice él. Eso es lo que significa la palabra plenitud. Vámonos al Salmo 104 para que veamos cómo es la cosa. ¿Qué le parece? Mire que vamos corriendo. 104, 24. Mire, se va a gozar. Yo no sé cuántos se gozan. Aleluya, este es nuestro Dios. Ahora está viendo el derecho que tiene él entonces al exigirlo. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, dice. Mire lo que dice ahora. He ahí el grande y anchuroso mar, dice, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, dice. Gloria a Dios. Allí andan las naves. Ahí está Leviatán, que nosotros ni lo conocemos, que hiciste para que jugase en él, dice. Óigalo bien. Todos ellos, ¿qué dice, hermano? O sea que si los pescaditos, los pececitos, perdón, porque ya pescaditos ya son cuando los han sacado, ¿verdad? Todos los pececitos, vaya, si no los alimenta el Señor, no hay vida en el mar. Dios se encarga de alimentarlo para que luego vaya usted con la y lo saque. Para los que saben pescar, ¿verdad? Tu hermano Rigo es más o menos ahí, aunque no pesca, pero ni gripe. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida. Imagínense que a usted le encargaran darle comida a todos los animales esos. ¿Ah? Ninguno en la tierra podría hacerlo. Nuestro Dios lo hace todos los días. Hermano, es maravilloso. A mí el canto ese que entonabas, maravillado estoy de ti, me fascina, porque cuando usted se pone a pensar en todo lo que Dios ha hecho, no nos queda que maravillarnos, hermano. Una cosa increíble. Póngase a pensar cuántos peces hay en el mar. A todo dice que Él les da y se los da a su tiempo. Si no se mueren, ¿verdad? Sigamos. No, ¿te brincaste o no? No, sí te brincaste el 27. Todos, a ver, lea conmigo, ¿qué dice? Todos ellos esperan en ti, dice. ¿Ah? Para que les des su comida a su tiempo. Sigamos con el 28. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Quién lo hace todo eso, hermano? Dice el 31. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿No se goza con el Dios que sirve? Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Amén. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen plata o oro? ¿Ah? ¿Platita, oro? ¿Una su cadenita por ahí? ¿Ah? ¿Una su esclavita por ahí? A algunos les gusta, aretitos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sabe qué dice Jehová en cuanto a la plata y el oro? Que son de Él. Veamos lo que dice Ageo 2:8. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Dice Ageo 2:8. A ver, léalo conmigo, por favor. Mía es la plata y el oro. No el loro, no. El oro, ¿ok? Por si acaso de repente usted le quiere cambiar ahí, ¿verdad? Pero también el oro es de él, ¿verdad que sí? Mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es suyo? ¿Qué es mío? Mire, es muy importante conocer la Escritura, conocer la palabra del Señor, porque teniendo esta perspectiva, entonces nosotros nos damos cuenta qué es lo que somos nosotros, qué
¿qué realmente, si miramos esta escritura, si miramos este punto, qué es lo que realmente somos nosotros? ¿Dueños o mayordomos? Somos mayordomos. ¿Mayordomos de quién? Entonces, nosotros no somos dueños de nada. Si usted tiene su mayordomo, su patrón, el patrón le dice, haces esto, esto y el otro. Y usted no le dice, ¿y por qué? ¿Qué pasaría si usted le dice por qué? Lo corren. ¿Qué significa la palabra mayordomo? Somos administradores de las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? A ver, ponme ahí lo que significa entonces la palabra mayordomo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora ya se quitó de la mente que no es dueño, ¿verdad? Literalmente mayordomo es un administrador. Mayordomo es el guardián de los intereses de otro. Entonces no son sus intereses, no son mis intereses, son los intereses de ¿quién? De Dios. Entonces cuando Dios nos da todo lo que nos da, Él dice, le voy a dar todo esto, pero también quiero que hagan esto, porque yo tengo mis propósitos. Así le dice al pueblo de Israel. Amén. ¿Ok? Él administra, pero es cuidadoso de guardar, proteger, confiado, a fin de servir a quien lo puso por administrador. Entonces nosotros somos mayordomos o somos administradores. Aleluya. Dese cuenta que el sistema económico de Dios, por lo tanto, siempre ha existido. Aleluya. Ya que todos han y dependemos de Dios. No hay nadie que pueda decir lo contrario. Ahora, vamos a entrar al siguiente punto. El diezmo. Ya vimos a Dios como el dueño, entonces. Dios lo establece. Muchos alegan y dicen, no, el diezmo solamente fue en el Antiguo Testamento, o sea, en el tiempo de la ley. Bíblicamente hablando, está incorrecta la gente que dice semejante cosa. ¿En qué libro se empieza a establecer la ley en la Biblia? En el libro de Éxodo. Éxodo, Levítico, es donde, amén, se establece la ley. Ahora, antes de la ley, ¿se diezmaba o no se diezmaba? Sí, se diezmaba. O sea, que el diezmo no pertenece a la ley. ¿Ok? La costumbre de contribuir en el diezmo, o sea, el tercer punto es el diezmo antes del tiempo de la ley. La costumbre de contribuir con el diezmo no se originó con la ley mosaica que dio Dios a Moisés. Ya se diezmaba antes de la ley, ¿ok? Antes de que Israel llegase a ser nación, óigalo bien, antes de que Israel llegase a ser nación, ya Abraham ofrecía diezmos a Dios. Alguien objeta de la siguiente manera: sí, pero ahí no dice que Dios se lo mandó y todo. ¿Por qué Dios no había legislado todavía el diezmo antes de la ley? Porque no habían todavía sacerdotes, no habían levitas, no había un tabernáculo, por lo tanto no era necesario hacer una legislación de la ley. Legislar significa elaborar y establecer leyes para gobernar un país. Israel no estaba todavía como una nación, como un país. No tenía todavía leyes. Por lo tanto, el diezmo no estaba legislado todavía. No sé si me doy a entender. Amén. En Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, usted va a leer la historia de que Abraham dice que diezmó a Dios. Pero si no había ley, ¿cómo es posible que haya diezmado entonces Abraham? ¿De dónde se la inventó? ¿Qué fue lo que será que Abraham dijo, no, a mí se me ocurre diezmar?
Alguien se lo tuvo que haber dicho, ¿no? ¿O no? ¿Será que él se lo inventó? Dios se lo tuvo que haber dicho de una u otra manera. Y es interesante saber de que eso aproximadamente se hizo 2083 años antes de Cristo. Óigalo bien. Era una costumbre que ya estaba establecida antes del tiempo de la ley. Era una costumbre. Desde el tiempo de Caín y Abel, vemos que cada uno debía traer a Dios su presente en agradecimiento por todas las bendiciones que Dios les había dado. Jacob también hace la solemne promesa de darle los diezmos a Dios de todo lo que Dios le diera. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 28, ¿ok? Versículo 18 al 22. Se lo estoy dando para que usted vaya y corrobore lo que yo le estoy diciendo, para poder avanzar en el tema. Abraham diezmó y también diezmó Jacobo. Por lo tanto, quiere decir que el diezmo no viene de la ley. Amén. El diezmo viene desde antes del tiempo de la ley. Quiero que aprenda esto para que cuando a usted le pregunten, porque si hay algo en lo que nos preguntan a nosotros es en eso, usted pueda responder bíblicamente hablando. No se sabe con exactitud en qué momento antes de la ley Dios dijo al hombre acerca del diezmo que debía de darse, aleluya, pero no fue algo inventado por Abraham definitivamente. Y dice que los que son hijos de Abraham son herederos de la promesa. Amén. Nosotros no pertenecemos a la ley, nosotros somos de la fe de Abraham. Amén. Siguiente punto, fíjese que voy corriendo. En el cuarto punto, el tiempo de la ley. ¿Qué es lo que hace el tiempo de la ley con el diezmo? Óigalo bien. Ya vimos de que el diezmo no solamente es en el tiempo de la ley. El tiempo de la ley, oiga bien esto, porque es el cuarto punto. Ratifica y legisla el diezmo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si todavía no estaba muy claro lo del diezmo antes de la ley, el Señor dice, ok, voy a decirles lo que es el diezmo y voy a legislar, o sea, en pocas palabras, voy a establecer la ley de por qué es que se diezma, a dónde se debe de diezmar, amén, y cuál es el propósito del diezmo, amén. Eso es lo que es legislar el diezmo. En Génesis no se nos muestra eso, pero en el libro de Éxodo y Levítico ya se nos da toda una gran enseñanza, se nos dan todas las leyes que establece el Señor en cuanto a lo que es el diezmo. ¿No lo estoy perdiendo todavía? Antes que Israel fuese una nación formal, no había tabernáculo, ya le dije yo, no había sacerdotes que sirvieran en un templo. Pero luego, durante el tiempo en el que fue dada la ley, fue establecido por Dios el diezmo como una ley. Ahí ya se pone como una ley, se legisla, se establece y se dice cómo es que va a funcionar la ley del diezmo. Durante el tiempo de la ley. Veamos lo que dice Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, ¿se da cuenta? Mire, en Génesis no lo dice de esa manera. Esto es legislar, esto es establecer, esto es poner los parámetros. A ver, Señor, ¿y de qué diezmamos? A ver, ¿y cuáles son las cosas que debemos de diezmar? Bueno, fíjese que no es Moisés, es Dios el que lo dice. Dice Dios, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Aleluya. 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, o sea, alguien dirá, voy a usar el diezmo para esto. Si agarraba usted una parte del diezmo en el Antiguo Testamento, usted tenía que regresar el diezmo
con una quinta parte más por haber tomado el diezmo. Óigalo bien, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Añadirá la quinta parte de su precio por ello, dice. Oiga bien cómo era la ley. Ahí está hablando de legislatura. 32. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entonces? Está diciendo qué es lo que se debe de diezmar y se dice para qué es el diezmo. Esa parte cuando dice consagrado es eso no se debe de tocar. Es sagrado, es apartado. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Ese lo leímos y vamos a leer los siguientes versículos. Dice, indefectiblemente diezmarás, o sea, no tienes la chance de no hacerlo. Lo harás, dice. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Sigamos. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, te lo mando y voy a ver si lo cumples para ver si realmente me temes. Porque temer a Dios es obedecer a Dios. Sigamos. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, ¿llevar qué? El diezmo. Ahí está legislando. Porque se iban a ver situaciones en las cuales, ¿y ahora qué hago porque estoy muy lejos del templo? ¿Y ahora qué hago porque me sucedió esto? Mire lo que es legislar, mire lo que es establecer una ley. Le pone todos los parámetros. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, ¿qué sigue diciendo? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Mire cómo se establece una ley. Parece que el Señor sabe de leyes, ¿verdad? Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Sigamos. Y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿ok? A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ahí ve lo que es legislar. La ley establece todo aquello que se debía diezmar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, Él fue el que lo estableció. Y Él dijo cómo era que se debía de hacer. La ley establecía, oiga bien, a quién se debía entregar los diezmos. ¿Ok? La ley establecía a quién se debía entregar los diezmos, hacia dónde se debía de diezmar y para qué eran los diezmos. Recuerde que los sacerdotes y levitas, Dios no les había dado heredad y les dio los diezmos de todo el pueblo. Déjeme explicarle rápidamente. Cuando ellos conquistaron la tierra al otro lado del Jordán, la tierra que fluye leche y miel, le repartió a todas las tribus de Israel. Pero dijo, pero a los levitas no, porque yo voy a ser la heredad de ellos, dice. Oiga bien, en pocas palabras lo que estaba diciendo Dios es, ellos van a estar para mi servicio y yo me voy a encargar de sostenerlos. ¿Y saben cómo los voy a sostener? Con todos los diezmos que ustedes traigan. Porque ellos me van a servir a mí. Ellos van a estar al servicio de ustedes. Ellos les van a enseñar a ustedes. Ellos van a presentar sacrificios por ustedes. Ellos no van a recibir heredad, pero lo que ustedes, Dios les bendiga, de todo eso van a sacar el diezmo y se lo van a traer para que ellos ministren a Dios y les sean de bendición a sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el plan de Dios en el tiempo de la ley. Leamos lo que dice Deuteronomio 12, 5 al 8, para comprobarle con la Biblia, por supuesto.
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Dice el 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. Si el Señor nos pusiera todo eso, nos volvemos locos el día de hoy, ¿verdad? Y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Qué le parece? Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Sigamos. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Aleluya. Entonces, vayamos a Deuteronomio 10, 8. ¿Esa no la tienes ahí? Quiero que la lea conmigo. ¿Qué dice? En aquel tiempo, ¿qué dice? ¿Quién apartó? Dios, ¿verdad? Jehová. Apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Sigamos, el 9. Por lo cual, Leví, ¿qué dice? No tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahora brínquese a Deuteronomio 18:1. Gloria, espero que esté aprendiendo, porque le voy a hacer preguntas. A todos le voy a hacer preguntas ahorita. Vamos a ver si está poniendo atención, porque si no, eso quiere decir que no es muy cristiano usted. Ya que porque, ay, pastor, que por qué no enseñan esto, que por qué no enseñan lo otro, solo. Por eso estamos enseñando esto. Los sacerdotes, levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. O sea que si no se diezmaba, ¿quiénes eran los que padecían? Los que servían a Dios. Y si los que servían a Dios padecían y no hacían su trabajo, todo el pueblo padecía. Sigamos. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Sigamos en el 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote, en aquel tiempo habían sacerdotes, hoy ya no hay sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Cristo. Él estableció obispos, pastores. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, o sea, lo mejor las quijadas y el cuajar. ¿Cuál es el cuajar, hermano? A ver, alguien que me diga cuál es el cuajar. El estómago. Ah, esta parte de aquí, miren. Qué rica, ¿verdad? Sigamos. 5. A ver dónde voy. 5, ok. 5. La primicia de tu grano, de tu vino, de tu aceite. No había leído el 4, ¿verdad? Entonces regresa al 4. Las primicias de la lana. Mire que ya usan la palabra lana. De tus ovejas le darás. 5. Porque le ha escogido tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, para siempre. O sea, Dios establece el diezmo y dice, ¿para qué? ¿Quiénes eran los que se sostenían con él y por qué él los había sostenido? Eso es legislar, ¿ok? Sigamos con el siguiente versículo. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, mire todo lo que tenía en consideración el Señor, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, porque está sirviendo, está consagrado a Dios. Sigamos. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Y el 8. Igual ración a los de otros comerá, además de sus patrimonios. ¿Entendió?
Iglesia, ¿entendió? ¿Quién estableció el diezmo? ¿Verdad que sí? ¿Quién dio la legislación del diezmo? ¿Verdad que sí? ¿Para qué era el diezmo? Según la ley. ¿Ah? Para ayudar, para sostener a los que servían en el templo, a los que ministraban en la presencia del Señor. ¿Qué pasaba si no se diezmaba? ¿Ah? Los sacerdotes no iban a, los levitas no iban a tener que comer, ¿y qué iban a hacer ellos? Pues iban a buscar para dónde. Entonces se iba a descuidar el servicio al Señor. Y eso iba a hacer que Israel, todo eso se lo voy a mostrar. ¡Gloria a Dios! Entonces, en el Antiguo Testamento, el diezmo cubría las necesidades de los sacerdotes y levitas, el mantenimiento del templo, porque no crea que todo el diezmo iba para ellos. Habían diferentes. Entonces, se sostenía la vida de la tribu de Leví, pero también se debía de mantener el tabernáculo, porque todo esto se gasta. Todo esto necesita que se esté mejorando todo el tiempo, porque se envejece, porque se arruina. Entonces, los diezmos servían para eso. ¿Para qué otra cosa servían? Para cuando se celebraban las fiestas que el Señor había establecido sobre Israel, para que se pudiesen celebrar. Y lo otro es para las necesidades de las viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuál es la primera? ¿Para qué era el diezmo? Dijimos. ¿Para qué? Para sostener a los levitas. Segundo, para el mantenimiento del templo. Tercero, para atender las necesidades de las personas que estaban de escasos recursos o que eran extranjeras. Hasta este momento, ¿me está entendiendo? ¿Hay razón para el diezmo? ¿Verdad que sí hay razón? Lo que pasa es que somos agarrados nosotros con el Señor. A muchos nos está dando chicote. Va, sigamos. Fíjese que me lo estoy llevando desde Génesis, primero Génesis, luego me lo llevé al tiempo de la ley, ¿ok? Pero quería mostrarle una cita, no sé si se la muestro o no se la muestro. A ver, ¿cómo veía Jehová a quien no diezmaba? ¿Cómo veía Jehová a quien no diezmaba? Alguien que me diga bíblicamente cómo veía Jehová a quien no diezmaba. Los veía como ladrones. Así es. Pero ¿cómo acaso le estaban robando al Señor? Pregunto, ¿sí le robaban al Señor, sí o no? ¿Por qué el Señor les dice, me roban? Si era tierra de ellos, si eran sus animales que ellos habían criado. ¿Perdón? Porque todo le pertenece a Él. O sea, Él tiene derecho a decirle, ustedes me robaron. Ustedes son mis administradores, pero ¿qué creen? Ustedes se quedaron con todo. ¿Ah? ¿Y qué creen? Todo es mío. Ustedes perdieron el propósito. A ver, vayamos a la cita de Malaquías 3:6. ¿Ok? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Aquí a esto se le llama doctrina, se le llama enseñanza, porque no estamos usando una cita biblita ahí chiquitita. Mira, aquí dice esto y lo otro y lo otro. No. Por eso estamos usando toda la Biblia para que usted lo entienda. Ya si usted el día de hoy no lo quiere entender, es porque es un agarrado y no es un hijo de Dios realmente. Porque yo Jehová no cambio, dice. Ajá, tenemos que tener en cuenta eso, Él no cambia. Mire, el Dios que era dueño de todas las cosas allá en el pasado, ¿todavía sigue siendo dueño el día de hoy, sí o no? Ok, estamos bien. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos por esa misericordia. Sigamos leyendo. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. El diezmo era una ley y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, mire lo sinvergüenza que son. ¿En qué hemos de volvernos? Entonces él le responde, ¿robará el hombre a Dios? Mire la forma en que el profeta trae esta escritura. ¿Robará el hombre a Dios? Hace la pregunta. Pues vosotros me habéis robado, le dijo. O sea, ¿qué les dijo en pocas palabras? Son unos ladrones, les dijo. Y mire cómo somos nosotros, de verdad, los seres humanos. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ok, sigamos. Malditos sois con maldición. ¿A quién le dijo eso? A Israel. ¿Por qué les dijo malditos? Porque son ladrones, porque son desobedientes. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traedme todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los... Oiga lo que le dijo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué dice? Hasta que sobreabunde. Sigue diciendo el 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Recuérdense, ¿quién es el dueño de la tierra? Pero si el Señor se aparta, dice, destrúyeles, que venga un aguacero, que venga un granizo y que se pudra toda la, ¿cómo se llama? El devorador. Pero si él reprende al devorador, no lo tocas, dice. Ok. Y vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, vayamos a Deuteronomio 12:19. ¿Qué dice? A ver, léalo conmigo. Ten cuidado. Oiga, esa es una advertencia. ¿Y cómo era que cuidaba a Levita, Israel? Pues con el diezmo. Dice, ten cuidado de no desamparar a Levita en todos tus días sobre la tierra. Esa es una advertencia. O sea, en pocas palabras, se meten conmigo, porque entonces yo les voy a hacer desleales a ellos por culpa de ustedes, desobedientes. Ahora brinquemos, ahora vamos a ver el ejemplo. Mire, cuando usted conoce lo que es la cronología de la Biblia, usted no me dejará mentir y usted puede ir a investigar esto. El libro de Nehemías está así en el mismo tiempo de Malaquías. ¿Ok? O sea que el profeta Malaquías estuvo en el tiempo de Nehemías. Los libros no están de una manera cronológica, pero el tiempo de Nehemías es el mismo tiempo de Malaquías. ¿Ok? Mire lo que, un pequeño episodio. En Nehemías capítulo 13, versículo 10, dice, cuando Nehemías está levantando los muros, está peleando por el pueblo, dice esto, está restaurando las leyes y el pueblo de Israel. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿qué dice? No les habían sido dadas. En ese momento Israel está en una gran desgracia, había caído cautivo por otra nación. Óigalo bien, mire cómo se encontraban. Y dice, ahorita que estoy reparando los muros y estamos tratando de restaurar todas las cosas, dice, yo me di cuenta que ustedes no habían cumplido con lo que Dios había dicho. Y se recuerdan la advertencia que dijo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué dice? Habían huido cada uno a su heredad, o sea, a donde cayera. Sigue diciendo el versículo, ¿cuál? 11. Entonces, ¿qué dice que hizo Nehemías? Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios? ¿Qué dice? Todo el diezmo no tiene que ver con que alguien se vuelva rico. ¿Sí se da cuenta?
sino con el sostenimiento normal de aquellos que sirven al Señor, ¿ok? Y el mantenimiento de la casa del Señor. Y los reuní y los puse en sus puestos. Dice el siguiente versículo 12. Y toda Judá, léalo conmigo, ¿qué dice? Trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, ¿qué dice? A los almacenes. Ahí empezó a cambiar otra vez la situación. Amén. Nehemías termina con una fiesta. O sea, después de haber obedecido al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, brinquémonos al siguiente punto. Ya pasamos al final de la época de Israel cuando había desobedecido en no diezmar. Ahora, brinquémonos al tiempo de Jesús. Fíjese cómo vamos, pues. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Durante el diezmo, durante el tiempo de Jesús. Voy a hacer esta pregunta. Vamos a ver si usted la sabe o no la sabe. ¿Pagó Jesús el diezmo, sí o no? ¿Pagó Jesús el diezmo, sí o no? ¿Por qué usted dice que sí? Si no lo hubiera pagado, se imagina, porque el pagar el diezmo es un cumplimiento de la ley. Y la Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. Entonces, si Jesús no hubiera cumplido con el diezmo, ¿qué le hubieran dicho los fariseos? Eres ladrón, no cumples con los mandamientos de Dios. Si hubiese sido comida para ellos, lo hubieran acusado de incumplimiento de la ley. Uno. Número dos, en el tiempo de Jesús, los fariseos fanáticos en dar el diezmo, no solo, aleluya, de lo que ganaban, sino también de los arbustos casi sin valor. O sea, usted puede ganar de su trabajo, pero los fariseos, que se la llevaban de muy salsas para cumplir la ley, le regalaban una plantita, le regalaban especies para la comida, todo lo demás, instrumentos, todo. Le daban una bolsita a ustedes así de comino, ¿verdad? Decía, ok, empezaban ahí, aquí está el 10%, decía. Y luego le daban el eneldo, vamos a... Cualquier arbustito que le dieran, ellos agarraban la 10ª parte y miren lo exagerados que eran ellos. O sea, en el tiempo de Jesús se presumía del diezmo. El diezmo no era problema. Aleluya, gloria a Dios. Vea Mateo 23:23. Ay de vosotros, esa la leímos, pero se la quiero volver a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. O sea, lo que quiero resaltar es que esa gente diezmaba aún hasta aquellas cosas que eran, por decir así, ridículas. O sea, el diezmo no era problema en el tiempo de Jesús. El diezmo lo usaban para jactarse de que ellos le daban al Señor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús dio a entender que había que pagarlos. Lucas capítulo 20, versículo 25. La escritura que leímos también al principio, ¿qué dice? Entonces les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios, ¿qué es de Dios? Ahora usted lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Qué era del César? Solo la moneda. Solo la figura de la moneda, ¿verdad que sí? Porque todo el material era del Señor. ¿Sí o no? Dice, denle al César esa monedita, dice. Pero a Dios denle todo lo que le pertenece a Él. Gloria a Dios. ¿Me entendió, verdad? En el tiempo de Jesús no se habló, aleluya, mucho del diezmo porque lo daban con jactancia y lo decían públicamente. ¿O no? Veamos el ejemplo de uno que se jactaba por dar el diezmo. En el Lucas capítulo 18, 12. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué otra cosa decía? 2 diezmos de todo lo que gano. Ahí es el fariseo orándole a Dios. O sea, y dice que en la oración esta que dice Jesús, ellos lo hacían público. Señor, tú sabes que dice ayuno
2 veces a la semana. Hello. Diezmo de todo lo que tengo. Esa era la jactancia del diezmo en el tiempo de Jesús. O sea, el diezmo en el tiempo de Jesús nunca fue problema. ¿Me está entendiendo? Estoy yendo por tiempos. O sea que durante el tiempo de Jesús nunca fue el problema el tema del diezmo, ya que como vemos era algo que no era tema de discusión. Antes de hablar entonces del Nuevo Testamento, debemos de saber que Cristo, recuérdense que el templo fue destruido. Cuando Cristo murió en la cruz por los pecados del hombre, Él vino a ser sumo sacerdote, ¿cierto? Y Él está intercediendo allá a la diestra de Dios Padre. Pero antes de irse Jesús, ¿qué estableció Jesús? Según la palabra del Señor, ¿qué estableció Jesús? Jesús estableció su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando Jesús establece su iglesia, mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Establece una vez más sacerdotes o establece pastores, maestros, apóstoles? Hermanos, ¿qué es lo que establece Él? Eso lo dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios. ¿Ok? Del 11 en adelante. Apúntenlo por favor. ¿Ok? Eso quiere decir, ya no hay un templo, ya no hay sacerdotes, pero Él establece una iglesia, establece un ministerio que se va a encargar de ¿qué? De ministrar a todo un pueblo pecador que va a venir y que va a necesitar ser administrado en un lugar como el templo. Personas que se van a consagrar al Señor y le van a servir al Señor y no se van a servir a sí mismos, como lo hicieron los apóstoles al principio del tiempo de la iglesia. Amén. ¿Estamos, hermano? Entonces, el diezmo en el tiempo de la iglesia, o sea, en el tiempo del día de hoy, es el sexto punto. Y con ese vamos a terminar, ¿ok? Pero ya se dio cuenta que recorrimos toda la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cuál era la actitud de la iglesia al dar? Porque ahora nosotros ya no tenemos la ley, pero dijimos que el diezmo no viene de la ley, viene de la fe, ¿cierto? De lo que Dios le enseñó a Abraham, de lo que Dios le enseñó a Jacob. Nosotros no diezmamos por causa de la ley, sino por la fe, el amor, aleluya, que le tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su obra, a su reino. Bendito sea el nombre del Señor. La actitud de la iglesia del Nuevo Testamento no era entonces de la misma manera que la actitud del pueblo de Israel, de dar solamente el 10%. Porque lo que significa la palabra diezmo es la décima parte. Eso es así, de manera sencilla, diezmo significa la décima parte. ¿Ok? Entonces, era increíble, ya que el 10% no era el 10% lo que daban, sino que ellos daban más de lo que debían. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando se da. Cuando la iglesia, del Nuevo Testamento, la primera iglesia, no dio porque fueron obligados, no dio porque fueran manipulados, no dio porque le dijeron, ¿cuántos hacen pactos acá? No lo hicieron de esa manera, porque entendieron la importancia que tenía el reino de Dios en la tierra, la importancia que había, aleluya, de que la iglesia pudiese crecer y pudiese ganar las almas para que pudiesen ser salvas. No lo hacían obligados, sino lo hacían por la ley del Espíritu. O sea, algo que no nos obligan, sino que nos nace a nosotros del corazón. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. A ver, Hechos 2, 44. Esa tampoco la tenés allá. Dese cuenta que los que dan
No eran todos. Y yo quiero denotar eso, porque la gente de allá afuera que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, no mira de la manera que nosotros. Por eso a ellos les parece locura lo que nosotros hacemos. Pero porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso yo quiero que se dé cuenta en esta palabra muy importante. Dice, a ver, lean la primera frase. ¿Qué dice? Todos los que habían, ¿qué dice? Creído. ¿En quién habían creído? En Jesús. En el sacrificio. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común. Usted y yo, si somos cristianos, tenemos todas las cosas en común. Queremos que las almas sean salvas. Queremos que la iglesia de Dios prevalezca. Queremos irnos al cielo. Todos estamos en ese común acuerdo. El mundo no. Por eso todo lo que hacemos, ya le dije, ¿por qué nos critican tanto a la iglesia que damos? ¿Y por qué no critican todo lo que ellos hacen y dan? Ahí no dice nada de nada. Porque a ellos no les interesa nada de las cosas de Dios. ¿Ah? Yo tengo carga por la obra de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene carga por la obra de Dios. ¿Esto usted cree que se levantó con dulcecitos y con papelitos y solo con bla, 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 bla? No. Usted hoy goza de aire acondicionado, decías que hasta lo hacen dormirse a usted, ¿verdad que sí? ¿Ah? Todo mire bien, bien bonito. ¿Sabe qué, hermano? Eso no se compró del aire. Eso es porque amamos la obra del Señor nosotros. ¿Ah? Porque amamos el reino de Dios. Porque queremos que cada persona que cruce por ese lugar y escuche el mensaje no diga, ala, aquí tanto calor, ala, está muy dura esta silla. ¿Ah? Para que no tenga ninguna excusa. Amén, iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y fíjese lo que hacían. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo aquí. Siga el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Oiga hasta dónde llegaba la iglesia. Ahora, en esa escritura no se dice que los estaban obligando. No dice, hagan el pacto. No. Ellos de su corazón lo hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ah? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia, yo le hago la pregunta, ¿diezmaba o daba más que el diezmo? Pero no lo hacían por obligación. ¿Ah? No lo hacían obligados. Hoy casi obligan a la gente. Y dice que los ponían a los pies de los apóstoles, pero no para que los apóstoles se enriquecieran, no para que los apóstoles anduvieran luciendo una nave, un avión de esos nuevos, ¿ah? O Lamborghinis o todo ese tipo de cosas. Fíjese pues, yo quiero que se dé cuenta, era para que se sostuviera la obra y para que, ¿qué, hermanos? ¿Ah? Y para las necesidades y para que hubiera un lugar en donde se pudiera predicar y orar al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a dar de acuerdo comprendidos, de los acuerdos comprendidos en el diezmo. En el capítulo, en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, mire la idea que hay, porque el principio es el mismo que hay en el Antiguo Testamento. La iglesia debe de sostenerse. Los que Dios ha llamado deben de sostenerse. ¿Por qué? Porque le son de bendición a usted. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dice, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado. ¿Ah? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dice. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 13 al 2, 3 al 12,
Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Hablando de la iglesia de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos, oiga bien esto por favor, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, o sea, para la iglesia. ¿Cuál era el servicio? El de poder dar. Usted lea el contexto, lea todo el capítulo 8 para que se dé cuenta que eso está hablando, porque si no, no salimos el día de hoy. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice. ¿Qué ve usted ahí? Voluntad. ¿Qué ve usted ahí? Amor por la obra del Señor. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. ¿Se da cuenta? No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Sigamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Ahí muchos agarran esa escritura para aprovecharse de la gente. ¿Se da cuenta? No. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado, dice. Sigamos. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? O sea, Él no te va a pedir algo que tú no tengas, que Él no te haya dado. Pero cuando te lo pide que lo hagas de todo corazón. Nunca le traigas al Señor nada enojado. Nunca le traigas al Señor algo solamente para que te miren o porque te estén manipulando. Tienes que tener amor por la obra de Dios. Amén, iglesia. El diezmo se menciona en Hebreos como ejemplo de los levitas y lo del día de hoy. Eso está en el capítulo 7 para que lo lea usted en su casa. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Jesucristo dijo a aquellos que envió a predicar y que se dedicarían a la obra de Dios, que no se preocuparan por nada. ¿Por qué el Señor le dijo a los que iban a ir a predicar la palabra del Señor que no se preocuparan por nada? ¿Por qué? Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, eso era cuando los iba a enviar, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo también argumenta desde el modelo mosaico, o sea, a través del Antiguo Testamento al Nuevo, para mostrar que el que predica es digno de un salario. Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y luego qué dice? Digno es el obrero de su salario. O sea, es el mismo principio del Antiguo Testamento, de la ley y de antes. Bueno, antes de la ley no había un tabernáculo. El que se practica el día de hoy, porque el día de hoy también hay ministros de Dios, hay un templo que se debe de sostener y hay necesidades que se deben de suplir. ¿Se da cuenta? Usted no sabe de muchas necesidades que nosotros suplimos. Ahí tenemos todo un archivo de todo lo que se hace por aquella gente que está necesitada. Esto es algo que la iglesia debe de hacer. Pero si usted y yo no cumplimos con nuestro deber, estamos desobedeciendo a Dios, estamos haciendo que la obra de Dios padezca. Amén. Y no amamos realmente las cosas del Señor. Hacemos que se padezca
aquel que está, que necesita servir al Señor, y por lo tanto se vuelve todo, hermanos, un despelote. Aquella persona que dice que sirve, pero que no está dispuesta a darle al Señor de todo su corazón, no le cree a Dios, no ama a Dios. No hay tal cosa como esa, que usted diga que ama a Dios, pero que en esa área de su vida usted sea un agarrado para con el Señor. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros es algo grande. Dios no nos está cobrando, Dios no nos está exigiendo, pero nosotros debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. ¿Usted ama a Dios? Ay, Señor. A ver, se lo voy a hacer otra vez porque ya me asustó usted. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Aprecia el lugar que un día le vio salvarse? ¿Ah? Entonces, no podemos ser solamente boca, porque dice el libro de Santiago que no solamente podemos tener fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. No hay tal cosa. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La iglesia no se mueve como se movía en el Antiguo Testamento, pero el principio para sostener su obra sigue siendo el mismo. Damos a Dios en agradecimiento por su obra en nosotros. La avaricia, la incredulidad, la desobediencia y la falta de apego a las Escrituras son las razones que mueven a algunos a despreciar el diezmo. Esa es la gran verdad. Porque excusas escriturales para no hacerlo no las hay. Con el diezmo demostramos prueba de nuestro amor por Dios y su obra. Demostramos que tenemos fe en su palabra. El dar diezmo u ofrendas es un privilegio, no una carga. Diezmar en la obra de Dios no es una ordenanza legalista, sino una oportunidad hermosa para servir a Dios, su templo y sus verdaderos siervos. Amén. Quiero leerle esta historia acerca de un señor, muchacho al principio. Ponla ahí, por favor. No le puse el nombre porque de último dice el nombre. Hace muchos años, un joven de 16 años fue forzado a abandonar su casa porque su padre era tan pobre que no le podía mantener. Así que puso todo lo que le pertenecía en una bolsa y empezó su viaje hacia Nueva York con el sueño de empezar algún día una empresa de jabón. Cuando este joven del campo llegó a la gran ciudad, encontró que era bien difícil encontrar trabajo. Recordando las últimas palabras de su padre, igual como el buen consejo del capitán del barco, este joven dedicó su vida a Dios. Determinó entregar a su creador un diezmo de cada dólar que ganara. Así que cuando entró su primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos al Señor. Esto continuó fielmente haciendo y los dólares empezaron a entrar. En poco tiempo este productor de jabón se hizo socio con otro productor de jabón. Cuando murió este socio, unos pocos años después se encontró como el dueño de la compañía. Fue cuando este próspero hombre de negocios giró unas instrucciones a su contador de abrir una cuenta a nombre de Jesús y acreditarle una décima parte de todos sus ingresos, y su negocio empezó a crecer milagrosamente. Entonces el hombre empezó a dedicar 2 décimas de sus ingresos, luego 3 décimas partes, luego 4 décimas, 5 décimas. Parecía que sus ventas se incrementaron proporcionalmente, exactamente conforme al porcentaje de sus ingresos que estaba regresando al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera un nombre bien conocido en cada casa de su país. Hasta ahí llega. No puede ser que ahí llegue. En cada casa de su país. Su nombre es, ¿sabe quién es? William Colgate, el dueño de la Colgate. Todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Ajá. Esta historia es real. Es increíble.
lo que puede hacer el Señor con nosotros. Gloria a Dios.